Existen niños que desde muy pequeños saben perfectamente bien qué quieren ser de grandes y el estar en la escuela representa algo muy valioso para ellos porque ya aspiran a forjarse desde ese momento en lo que próximamente o los próximos años de vida va a encauzar su ideal como profesión y como ser humano. Esta es una nueva historia, también un tanto diferente de las que hemos visto a lo largo de este trayecto y que nuevamente nos acompaña una combatiente del estado de Yucatán y del municipio hermoso de Valladolid. Bienvenida, maestra Margarita Jau Jau. Buenos días, muchas gracias por la invitación y vuelvo a repetir, estoy muy contenta el haber darme la oportunidad de compartir mi experiencia, ¿no? Como docente. Muchas gracias. ¿Se puede presentar con el público que nos ve? Nos habla un poquito de usted, de su trayectoria y cómo ejerce la educación en este bello pueblo, que le voy a pedir a nuestros productores que pasen fotografías al público para que lo puedan ver, aunque sea por pantalla, y veamos y gocemos de su hermosura. Nos platica un poquito de usted, por favor. Mi nombre es Margarita Jau Jau, tengo 33 años, actualmente estoy laborando en una escuela intercultural, nivel bachillerato, con jóvenes, y es un poquito diferente el contexto y anteriormente yo he tenido la experiencia igual de trabajar con alumnos de preescolar, de primaria, siempre del contexto indígena, ¿no? Siempre a la modalidad con alumnos mayablantes, en escuelas rurales, no urbanas. Y pues para mí es un servicio que me satisface como persona, el poder contribuir de esa forma, ¿no? Con seres humanos para prepararse, y porque también yo soy perteneciente a una etnia, soy perteneciente a la cultura maya, pues me enorgullece mucho el poder interactuar también mi profesión a través de la misma cultura, porque pues en la modalidad de las escuelas indígenas o rurales, como muchas veces se les llama, pues precisamente nosotros sabemos de la cultura, de la lengua, y qué mejor que los docentes también que laboran en ese ámbito sean mismos de esa cultura, ¿no? Pertenecientes. Pues eso a mí me enorgullece mucho. Sí. Claro que sí, por supuesto. De ahí el apellido Jau Jau. Sí, 100%. Probablemente sí. Maya. Sí, así es. Sí. Se repitió. Así es, para contextualizarnos, maestra, sobre el grado o el tipo de bachillerato en el que usted ejerce, porque es la primera vez que nuestro público escucha ese término. ¿Nos puede o le puede explicar a nuestro público en qué consiste un bachillerato intercultural? Precisamente el enfoque que se le da al término bachillerato intercultural es precisamente donde los aprendizajes no tienen una limitancia, ¿no? Sino que converge desde los temas curriculares que nosotros como docentes desarrollamos con los alumnos, convergen con los aprendizajes y conocimientos de los alumnos, conocimientos que les son transmitidos a ellos de la comunidad. Converge tanto temas con los conocimientos de la comunidad. Existe esa interculturalidad de conocimientos, un intercambio de conocimientos y aprendizajes desde los propios conocimientos de los alumnos, pero que ellos tienen adquirido a través de su comunidad, de su cultura y de su lengua. Entiendo entonces
que los integrantes, el alumnado que integra este bachillerato, son solo de la comunidad o pueden estudiar otros externos de otras áreas o estados? Precisamente se puede. Inclusive en nuestra matrícula tenemos alumnos que no precisamente son de la comunidad. Yo imparto clases en la comunidad de Popular, que es comisaría de Valladolid, Yucatán. Entonces, tenemos alumnos que no precisamente son de la comunidad. Tenemos alumnos vecinos que vienen de Río Lagartos, que vienen de otros municipios como Chichimilá y pues no precisamente tienen que ser de la comunidad. Existe esa parte de esa apertura, ¿no? ¿Qué asignaturas transversales brindan ahí en este bachillerato? Tenemos vinculación comunitaria, formación profesional, ciencias experimentales, matemáticas, inglés, español, lengua y cultura maya. Sí, tenemos esas asignaturas. Y formación profesional y vinculación comunitaria van de la mano, son asignaturas similares a la vez, pero con diferentes enfoques. Por ejemplo, vinculación comunitaria, los alumnos desarrollan proyectos relacionados con los conocimientos de la comunidad. En cambio, formación profesional, los alumnos desarrollan proyectos ya más de cualquier tipo, ¿no? Que ellos adquieran esos conocimientos de desarrollar diferentes tipos de proyectos. Por eso se le llama formación profesional. En cambio, vinculación comunitaria enfoca más proyectos que vayan encaminados a los conocimientos de la comunidad, como que convergen. ¿Sí? ¿Cuál es el medio de sustento de Valladolid? Los alumnos, mayormente la comunidad, ¿no? Donde es un lugar turístico, se dedican a las artesanías, o sea, ¿cuál es el medio de sustento económico? De Valladolid, ¿no? El punto de Valladolid. Ajá. Pues allá existe el turismo, las artesanías, tenemos varios artesanos que se dedican a confeccionar, por ejemplo, las artesanas huipiles, el traje típico, el terno, las alpargatas. Entonces existe una variedad de artesanos y artesanas, desde bordados, desde tejer, urdido de hamacas, de todo un poco podría decirse, pero también una parte del empleo también prevalece hacia el turismo. Gracias al turismo también hay una parte del empleo, pero igual si hablamos también de sus comisarías de Valladolid, pues existen personas que se dedican a la apicultura, a la agricultura, ¿no? Entonces existe diferentes, podría decirse, diferentes formas de cómo subsistir, ¿no? La gente, de cómo buscar la forma de subsistir. Quiere decir entonces que la llegada de COVID-19 a Yucatán y quizás también a Valladolid impactó negativamente y fuertemente el progreso económico de esta población. Pues definitivamente afectó, fue un impacto para la gente, independientemente a lo que se dediquen, independientemente si son empresarios, si son agricultores, si son apicultores, independientemente al ámbito en el que se desarrolla como profesionalmente o que tengan un oficio, pues sí afectó bastante, sí, definitivamente. Y en la educación, al nivel de sus alumnos, ¿cómo afectó, maestra? Son varios. Hablando en cuanto a ese ámbito
hay muchos puntos, pero nunca acabaríamos en 2, 3, 4, 5 horas, ¿no? Pero el impacto fue más en lo personal, lo que yo he podido observar en mis alumnos. Al principio fue más en lo psicológico. Nadie estaba preparado para esta pandemia. Como quien dice, de un momento a otro todo se volteó, todo tuvo un giro, ¿no? Un giro muy como que golpeó. Entonces los alumnos al empezar no se hallaban, tenían esa parte de lo psicológico, más que son jóvenes, había mucho desánimo. Imagínense, tenían padres, habían padres de familia que se quedaron sin empleo. Entonces, ¿cómo los alumnos podían lidiar con situaciones familiares, con esos sentimientos que en ese momento tenían, con los trabajos, que si los docentes no eran empáticos, cómo manejar, ¿no? Todo ese cuadro de situación y sentimientos. Al igual para nosotros, pues fue algo muy, muy complejo, ¿no? Muy difícil, que no es fácil de un primer momento saber manejarlo, pero en estas alturas, pues ya nos estamos adaptando. Porque claro, así es, una de las, del punto que sí me gustaría recalcar es que nosotros en mi escuela no interrumpimos del todo la forma de cómo dar clase, sino que dependiendo mucho del contexto de cada escuela, de cada comunidad, ahora sí se crearon estrategias, ¿no? Estrategias para seguir trabajando. Una de las cuestiones de mi escuela, que no solo diseñábamos los trabajos, entrábamos a la comunidad y se lo dejábamos a los alumnos, no, sino que nosotros mantuvimos contacto, porque pues gracias a que la comunidad cuenta con señal, hay más acceso de tecnología, por un decir. Los alumnos utilizan WhatsApp, celular, entonces nosotros formamos grupos, nuestros grupos en WhatsApp, ¿no? En WhatsApp, y estuvimos como que siempre conectándonos al horario que teníamos, y esa costumbre los alumnos no lo perdieron. Sin embargo, sí se les dificultó cómo adaptarse a la nueva forma de trabajar. Inclusive hubo casos de que los alumnos querían darse de baja, ya querían como que sentían que no podían, pero también era más la cuestión por la independencia, como que ellos siempre eran un poquito más dependientes a lo que el docente les decía. No había tanto esa autonomía en ellos. Entonces yo considero que fue esos puntos que a ellos se les resultó desde un primer momento manejar. ¿Qué hago yo si no tengo a mi docente en físico? Decirme qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Claro que la comunicación siempre existió de alguna otra forma a través de un aparato, pero siempre hay interferencias, siempre, claro, porque no es lo mismo estar dentro de un aula a estar en casa, hay ruido, hay interferencias, entonces sí hubo dificultades, ¿no? Claro. ¿En qué momento llega a sus manos la iniciativa Épica 100.100 y por qué decidió participar en este proyecto? Pues el por qué decidí participar, porque una de las cosas que hago en mis tiempos libres es precisamente escribir, ¿no? Y no muchos, pero he tenido escritos sobre, podría decirse, cuentos, incluso en lengua maya, y me gusta mucho esa parte. Claro que hay mucho que aprender, siempre vamos a aprender, pero si uno no empieza desde en el momento que quiera, pues no va a poder.
desarrollar esa parte, ¿no? En mi caso, pues, es como digo, me gusta escribir en mi tiempo libre. También lo hago en lengua maya. Y precisamente yo también, cuando fui estudiante, tuve maestros que me impulsaron en literatura, en escribir. Recuerdo mucho que tuve un maestro de nombre Tomás Ramos. Siempre me impulsaba, me decía, escribe, no importa, por muy descabellado que sea la idea, escribe. Del final en cuentas, a cada lector tiene gustos. No a todo el mundo le va a gustar lo que tú escribes, pero tampoco no a todo el mundo no le va a gustar. Somos universales, como va a existir personas que les gusten lo que tú escribes, también hay quienes no. Entonces, ese es el primer punto, y precisamente también el profesor de quien hablo ahorita ya falleció, y hace apenas como unos 15 días o 3 semanas exactos. Y pues gracias a él también en esta parte yo sigo ejerciendo la parte de escribir, ¿no? Relatos. Inclusive yo cuando escuchaba algo interesante de los abuelos que platican alguna persona, pues a veces me viene la idea, ¿no? Eso estaría bueno para escribir, no sé, un cuento o transformarlo como una leyenda, ¿no? Quizás ideas vagas, pero... No, ahora sí que yo pensaba sorprender a nuestro público al describirles su narrativa, y creo que los sorprendidos fuimos nosotros con la lamentable noticia que nos acaba de compartir, porque, querido público, la narrativa de la maestra Margarita no habla en primera persona como la mayoría, no habla tampoco de sus alumnos como la mayoría, no habla de ella, habla o se inspiró en el maestro Goyo, que nos acaba de compartir, que acaba de fallecer. Claro, que tampoco ejerce o relata su historia con el alumnado que ella atiende, no habla de jóvenes de bachilleratos, habla de niños de primaria. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué se inspiró en el profesor Goyo y en un nivel educativo menor, mucho menor que el que usted ejerce? El nombre del maestro Goyo es realmente un seudónimo, ¿no? Un sobrenombre. No, claro que no le puse el nombre que realmente, ¿no? De la persona que yo hablo, sino que, como vuelvo a repetir, la mayoría de las historias, creo que hemos tenido esa idea, nos han insertado esa idea por una parte. La mayoría de los héroes son del género masculino, ¿no? Son muy pocas las veces que podemos leer un cuento, una historia donde la heroína es una mujer. Entonces, desde un primer momento digo, el género masculino, ¿no? ¿Y pues por qué? Decirle, perdón que la interrumpa, maestra, que Margarita Jau es una héroe docente de El legado histórico Épica 100.100, y también déjeme compartirle que en su mayoría de las 100 narrativas, fácil el 70% son escritas por maestras, por mujeres. Continúe, por favor. Sí. Bueno, el por qué ese nivel que yo escogí, porque yo he tenido un poquito, podría decirse, un poquito más de experiencia con alumnos pequeños, ¿no? De ese nivel de primaria. En cambio, en el nivel bachillerato, pues apenas es mi primera experiencia como docente en el nivel bachillerato. Entonces he tenido, podría decirse, más experiencia con alumnos de ese nivel. Como que ya estoy un poquito más inmersa a ese nivel. En cambio, con el nivel bachillerato,
apenas voy también desarrollando nuevas habilidades, otros conocimientos, porque cada nivel es muy diferente. Se desarrollan tanto alumnos como docentes, desarrollan diferentes estrategias, el proceso de enseñanza-aprendizaje es diferente, el contexto es diferente, las situaciones que se presentan en el escenario de nuestras aulas es diferente. Y a ese nivel de primaria con niños más pequeños, yo he estado más inmersa, por decirlo. En cambio, en el nivel bachillerato, apenas yo, es mi primer año como docente, en el nivel bachillerato. Sí. Y bueno, el personaje Goyo es real o fue real, y el alumno Jacinto también es real. Fue ficticio. Ese fue ficticio. Ficticio, sí. Una pregunta, ¿el maestro Goyo supo antes de su trascendencia o partida que escribió un cuento inspirado en él? No supo. Desgraciadamente no, sí. Tenía esa parte de apoyo, cualquier redacción que yo hiciera, siempre tenía ese apoyo de parte de ese profesor, revisármelo y darme sus ideas, pero en esta no hubo esa conexión. Seguramente desde donde esté, estará escuchándonos y sabrá que la maestra Margarita se inspiró en él y que fue un héroe, porque aquí lo demuestra usted que fue un héroe. Si me permite compartirle a nuestro público su narrativa, en este instante comienzo. Gracias. Escuelita Virtual Goyo. En un día de verano, en el pueblo de San Ignacio del estado de Yucatán, en el que el sol brillaba radiantemente, se encontraba Jacinto en el patio de su casa, repasando unos poemas que le había dejado su maestro para el festival de primavera de su escuela. Jacinto, con gran entusiasmo, ensayaba aquellos fragmentos, pues contaba ansiosamente los días para la fecha de aquel festival solemne, que como cada año participaba y se esmeraba por hacer un buen papel y que tanto sus compañeros como sus maestros estuviesen orgullosos de él. Era un niño de 8 años, cursaba el 3er grado de primaria y le encantaban las actividades que tenían que ver con la oralidad, ya que uno de sus grandes sueños es ser presidente municipal de su pueblo. Pasó largas horas ensayando y mientras que su mamá, doña Cleta, alimentaba a los animalitos de su pequeña granja, en ese instante fuertes ráfagas de vientos deshojaban los árboles que se encontraban en las colinas. Era tan fuerte que movía los árboles de izquierda a derecha. Doña Cleta, al ver lo que estaba sucediendo, no se trataba de un viento común, deprisa veía cómo refugiar a sus animalitos y las hojas de poemas de Jacinto, que, arrebatadas por el viento, todas volaron. Corrió detrás de cada una, pero le fue imposible atraparlas. Volaron en lo más alto del cielo hasta desaparecer por completo. La cara de Jacinto se humedeció y tristemente empezó a gritar: ¡Mis hojas! ¡Mis hojas! Alzó sus brazos al cielo pensando que pudiese el viento devolverlas, pero fue en vano. Este era demasiado fuerte, le pegaba a la cara y enseguida empezó a sentirse mal. Estaba tose que tose, con dolor de cabeza, y a los pocos minutos con fiebre. Doña Cleta, al ver lo que estaba ocurriendo con su hijo, lo llevó de inmediato al médico y éste le dijo que en los pulmones y cuerpo del pequeño se evidenciaba un virus extraño, a tal grado de ser mortal que su vida estaba en peligro y debía permanecer hospitalizado.
Rápidamente todo el pueblo empezó a enfermarse y morir por la extraña enfermedad. La tasa de mortalidad se reflejaba más en los ancianos. Nadie sabía exactamente lo que estaba pasando. La gente empezó a alarmarse y rápidamente se extendió un comunicado a nivel nacional indicando cerrar todos los servicios públicos y privados de cualquier índole, ya que se había declarado una pandemia en todos los estados de la nación mexicana de nombre COVID-19, o mejor mencionado como el coronavirus. Doña Cleta estaba preocupada y no tenía a quién recurrir, por lo que optó por llamar al maestro Gregorio, mejor conocido como Maestro Goyo, y pedirle su apoyo. Él colaboró en todo el proceso de la recuperación de Jacinto. Sin embargo, el maestro tenía una gran preocupación, el no poder impartir sus clases como de costumbre, pues la gente ya no salía de casa. Estaba en un proceso de cuarentena y todo había cambiado de la noche a la mañana. Se suspendieron las clases académicas presenciales y los maestros tenían que adaptarse a las necesidades de los alumnos y a la nueva modalidad de trabajo, que es por línea y el uso de celulares. Cualquier tipo de festivales se habían cancelado. Muchas personas se quedaron sin trabajo y la tasa de muerte seguía en aumento. Todos los alumnos del maestro Goyo se sentían tristes. Algunos eran conscientes de lo que estaba pasando y otros no, ya que ciertos padres de familia no les hablaban a sus hijos con claridad. Las ilusiones de todo alumno fueron rotas en ese momento. Para ellos el sentido de la escuela es estar presente en las aulas. Jacinto quedó muy abatido y profundamente triste, pues una terrible pandemia había llegado a azotar a todo el mundo y acabó con sus ilusiones de recitar un poema de la primavera. Los sentimientos del maestro Goyo se estremecieron entre la furia y gran tristeza por todo lo que estaba ocurriendo. Se sentía con un profundo compromiso de seguir manteniendo el entusiasmo y la calidad de aprendizajes que hasta el momento había logrado con sus alumnos de tercer grado de primaria. Así que aquel día y aquella noche no durmió y se la pasó creando nuevas estrategias para no corromper bruscamente las ilusiones de los pequeños. Organizó una invitación por videollamadas en una aplicación a todas las mamás para promover la participación de cada alumno con relación al Festival de la Primavera. Acudió a cada casa dejando bajo la puerta una carta de invitación y sumar el esfuerzo para no perder las ganas de seguir aprendiendo desde casa a pesar de la pandemia. En el último párrafo de su carta decía: llámame a cualquier hora, somos más fuertes de lo que pensamos. Juntos somos lo doblemente fuertes. No te desanimes. Tu amigo Goyo. Fue como cada alumno pudo representar su personaje por medio de videos y fotos, haciendo el escenario desde casa. Y para cuidar la economía, los alumnos diseñaron sus trajes de cualquier tipo de papel que pudiese ser reutilizable. Así, Jacinto pudo recitar aquel poema de primavera. Entre todas las mamás se compartieron fotos y videos de la participación de cada uno de sus hijos. Se enviaron felicitaciones al igual que el maestro Goyo a sus alumnos. Esta fue la razón para que padres de familia y estudiantes fortalecieran su sentido de participación, compromiso y entusiasmo. Algo que caracterizaba al maestro Goyo es que siempre diseñaba actividades de acuerdo a las necesidades de sus pequeños, y esta vez no fue la excepción. Adaptaba los temas de mayor dificultad, convirtiéndolos en cuentos cortos, en el que utilizaba como narradores a los personajes favoritos de sus alumnos y como actores a ellos mismos. La estrategia de estimulación consistía en decorar un cuarto de su casa como ambiente alfabetizador, realizando las mismas actividades que en la escuela. Diseñó un cuadro de honor en donde se encontraban plasmados los nombres y fotos de todos sus alumnos, periódico mural correspondiente de cada mes y cuadro de pase de lista. Antes de impartir cada sesión a sus alumnos, empezaba con una frase de motivación o, por el contrario,
les pedía que escribieran una palabra con la cual identificaban sus sentimientos en ese momento. Y si alguno escribía una palabra negativa, la convertía en pensamiento positivo. De esta manera pasaron muchos días y los niños seguían entusiasmados, se encontraban felices, sentían como si la casa del maestro fuera la escuelita virtual Goyo. Así la nombraron y a diario le platicaban a sus papás sobre todo lo que observaban en aquella nueva escuelita y que a la vez podían observar por medio del celular los cambios de decoración que constantemente hacía el maestro. Eran alumnos muy curiosos, ya lo sentían un familiar suyo. Se imaginaban estar dentro de la casa de su maestro con tan solo cerrar los ojos. Pasaron los meses y los alumnos no perdían el entusiasmo, hasta que un día de verano, y mientras que el sol brillaba fuertemente, se dio a conocer a todo el pueblo la gran noticia de que la nación mexicana y todos sus estados habían superado la pandemia y que pronto se reanudarían las clases presenciales y volverían a la normalidad. Al escuchar la noticia, el maestro Goyo se puso muy feliz porque habían logrado sus objetivos. Sabía que valió la pena todo su esfuerzo y se sentía más cerca de sus alumnos. Comprendió que a pesar de las adversidades siempre existe una salida y su promesa de guiar a sus alumnos desde casa adaptada a escuelita virtual fue un éxito, pues superaron todas las barreras del aprendizaje. Colorín colorado, esta historia se ha acabado. Margarita Jau Jau, seudónimo Camaleón. Totalmente demuestra mucha emotividad su narrativa y refleja muy visualmente y muy entendible, como si fuera una película que estuviéramos viendo con personajes reales, el afecto entre el maestro y el alumno, esa unión que aunque terminen de darnos un ciclo escolar, los vamos a recordar de por vida, porque ellos dejan grabado en nuestro ser y en nuestro actuar muchos valores, muchos recuerdos, sabiduría y conocimientos. Qué bonito cuento, narrativa, maestra. Gracias. Felicidades. Sí me gustaría resaltar un punto, ¿no? Como, no sé, claro que cuando nosotros, bueno, al momento de redactar el cuento, pues, vuelvo a repetir, fue realmente todo ficticio, como la famosa frase, la realidad siempre supera a la ficción, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros, tanto como docentes o cualquier persona, tiene un panorama de lo que pasa o de cómo podemos trabajar y mantener ¿cómo podría decir? Mantener esa calidad de enseñanza, pero al momento de ya enfrentar esta situación o al momento de ya desarrollarlas, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces realmente a lo que voy, a pesar de que nosotros idealizamos todo está perfecto, todo es excelente, pero la realidad no tanto encaja a lo que idealizamos. Entonces, vuelvo a repetir, la realidad siempre va a superar la ficción. Y efectivamente usted cierra su cuento haciendo saber que ya pasó la pandemia. Y me imagino que en el momento en que la escribió, era porque todos creíamos que pronto iba a pasar. Nunca imaginamos que se iba a alargar y ya pasa el año que seguimos al acecho de este microorganismo. Sí, así es. Siempre hay retos, a eso voy. Los retos siempre ahí están. Y por más a veces que queramos, en ese momento, a pesar de que idealizábamos la forma de cómo trabajar o decir así va a salir o así va a ser,
Sin embargo, la situación pues a veces no lo permitía. Entonces a eso voy, a ese punto de que fueron retos, inclusive hasta ahorita los retos siguen ahí ante el COVID, ¿no? Pero pues como decimos, ya nos adaptamos, ya estamos como que ya más familiarizados a esta nueva modalidad, ya buscamos más también, y a lo que voy, los retos también como docentes, pues creamos nuestras propias estrategias de cómo manejar, ¿no?, la nueva modalidad. Y eso también es una satisfacción porque nos damos cuenta que podemos, ¿no?, que podemos dar más de nosotros. Claro que ante estas situaciones un poquito más doblar los esfuerzos, pero cuando un docente realmente le gusta lo que hace, realmente tiene el espíritu de servir, entonces creo que, como bien digo, las barreras van a ser dificultosas, pero no van a ser imposibles de resolverlas. Sí. Maestra, me nace ponerle el siguiente ejercicio. Nada más antes, recuérdeme, ¿cuál es su último grado que usted ha estudiado? Ahorita, actualmente estoy cursando la maestría en UNISAN también. Y bien. Pues, sí. El ejercicio que le quiero poner es preguntarle o pedirle que a lo largo de su trayecto de formación académica, mencióneme 3 maestros que los recuerde particularmente porque marcaron su vida personal, su vida profesional. 3 maestros desde sus inicios de su vida estudiantil hasta la fecha, que los recuerde y díganos por qué. 3. Voy a empezar desde el nivel básico. Uno de los maestros que podría decirse que nos dejan huellas como estudiantes en nuestras vidas, no solo como estudiantes, sino que hasta en nuestra vida personal, como personas, como seres humanos. El primer profesor es el maestro Ramón Escobedo. Sí. Escobedo. Sí, de quinto, recuerdo muy bien que me impartió quinto grado, ¿no?, de primaria. ¿Y por qué recuerdo tanto a este docente? Porque este maestro siempre nos recibía diario con su guitarra, nos cantaba una canción. Y era muy, muy alegre, que nos contagiaba mucho de su alegría. Y no solo nos impartía temas de conocimiento, sino que terminando de impartir su sesión, siempre buscaba un tiempo para hablarnos de situaciones reales como niños, en aquel entonces como niños, porque a esa época pues era una niña, y nos trataba de hacernos ver la realidad de la vida, por decirlo, desde nuestro propio nivel, pero haciéndonos ver de las cosas que pasan y cómo son, que nos impulsaba a prepararnos, a estudiar, ¿no? Nos platicaba mucho de su vida como niño también, de cómo él logró también tener una carrera, y eran 12 hermanos, nos contaba este profesor, el maestro Ramón, y nos gustaba mucho. Buscaba la forma de cómo, en aquel entonces había mucho la educación tradicional, solo el pizarrón, la libreta y ya. En cambio, él no interactuaba mucho con nosotros, como vuelvo a repetir, siempre con su guitarra. Lo recuerdo mucho con su guitarra. Nos cantaba una canción al entrar, y cuando ya era la hora de la salida, lo mismo hacía. Entonces yo lo recuerdo mucho. ¿Segundo maestro o maestra recordada? Mi segundo maestro o maestra, después de la primaria, en la secundaria tuve una maestra que se llama Alicia. Entonces la maestra
en segundo año de secundaria. Recuerdo mucho que la maestra igual nos motivaba, nos platicaba situaciones, por un decir reales, para que nosotros tuviésemos esa conciencia más, ¿no? Y también siempre, a pesar de que era una maestra que nos inspiraba, pero también era una maestra que nos exigía, ¿no? Entonces había una combinación de la docente que exige porque le gusta que los alumnos realmente, podría decirse que aprendan o que realmente ella también, en el cual sienta que sí está cumpliendo bien, pues había del lado de esa maestra. Entonces a mí en lo particular pues sí me inspiró mucho. También la forma de cómo trabaja. Claro, como bien mencionó hace rato, cada maestro trabaja de diferente forma y del final en cuentas el alumno elige qué aprenderle a cada docente. Aparte, el alumno, de acuerdo a su etapa escolar, sí, a su edad y a sus circunstancias, los maestros tienen que adaptarse a nosotros, según de acuerdo a hablarnos. Si en primaria era por canciones, era muy inspirador. Ya en secundaria ya hay cierta madurez y te inspiran quizás en valores y en ciertos comportamientos emocionales, porque es una edad un poquito complicada. ¿Y su tercer maestro o maestra? Aunque realmente hubiesen otros, ¿no? Pero sí, bueno, en la última, en mi universidad, en la licenciatura, la verdad, pues, todos mis maestros para mí fueron excelentes, para mí, en lo personal. Gracias a que a este nivel, pues, tuve yo la dicha de tener maestros que a veces no hay palabras cómo describirlos, no hay palabras exactas. Sin embargo, yo los describo como excelentes para mí con esa palabra, en todos los sentidos. Pero especialmente yo tuve esta experiencia, como le comentaba en unos momentos, el maestro doctor Tomás Ramos Rodríguez, que precisamente no tiene mucho que falleció, y nos impartía a mi grupo la asignatura de literatura. Entonces, él nos inspiraba, nos motivaba a ver con otros ojos la literatura, de que no precisamente solo un escritor puede crear literatura, sino que también nosotros como estudiantes podemos crear literatura. No precisamente tiene que ser esa imagen de una persona, podría decirse entre comillas, muy preparada, estudiada o especializada a esa área. Él nos dio esa visualización de poder ver cualquier persona puede crear literatura siempre y cuando se inspire, siempre y cuando tenga como que esa pasión, ¿no? Ese gusto. Entonces, claro. En lo personal a mí me motivó mucho porque recuerdo cuando hubo en mi universidad, se creó un concurso de cuento en lengua maya. Entonces el maestro me decía, participa, todo es aprendizaje. Y lo he dicho muchas veces, querido público, a lo largo de este trayecto de narrativas, que los maestros son grandes escritores porque los forman para ser creativos, para desarrollar la fantasía, la imaginación, y aparte recuerden que también los forman en la escritura, porque enseñan a muchos estudiantes desde pequeños y en su trayecto académico a leer y a escribir de acuerdo a las etapas en que nos encontramos. Por eso Editorial Unisan, Épica 100.100,
fue el requisito escribir una narrativa con tintes de cuento, poesía, romanticismo, ficción, fantasía, realismo mágico, etc. ¿Por qué? Porque sabemos que los maestros saben escribir, pueden hacerlo, y para que fuera un mensaje inspirador para todos los alumnos y la sociedad entera, así como padres de familia. Agradezco mucho su participación. Fue una conversación hermosa con usted, maestra. Espero contactarla próximamente. Y querido público, buenas noches. Editorial Unizan te acompaña y te inspira en todo momento. Gracias.